Y aquí estamos una vez más con Rugby Champagne TV, programa número 11, con mucho movimiento. Nosotros este programa lo estamos grabando, como siempre, los días jueves. Hay veces que lo grabamos los viernes, pero esta vez el jueves, porque muchos de ustedes seguramente estarán esperando ver qué es lo que sucedió con la Urba. Nosotros ya sabemos que la Urba en este fin de semana postergó y ojalá que para la semana que viene estén jugando todas las categorías y además el top 12 que se agregaba la semana que viene. Lo están viendo Gabriel Travaglini con nosotros. Ya es un abonado, Gabriel, de la dirigencia del UAR. Sabemos que va a ser el futuro presidente del UAR, entonces lo traemos bastante seguido. Pero no, la realidad es que lo buscábamos a Gabriel porque sabemos que hubo una aprobación de balance en la Unión Argentina de Rugby y hay unas cuantas cosas más para poder preguntarle y para que ustedes que están del otro lado y que tantas veces nos hacen llegar preguntas, podamos responderlas aquí. Así que, Gabriel, el gusto de tenerte nuevamente en este Rugby Champagne y bueno, agradecidos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder charlar y poder ayudar a aclarar un poquito cómo están los panoramas tan cambiantes en este momento que estamos viviendo. Bueno, el gusto tenerte, Gabriel. Y bueno, contanos un poquito cómo está la Unión Argentina de Rugby, teniendo en cuenta todas las dificultades que viene sorteando y que está atravesando, ¿no? Obviamente desde el 2019 con esta bendita pandemia. Bueno, la Unión, la verdad que hoy dar un pronóstico de cómo está sería un poco incierto, porque la verdad que esto es muy cambiante. Para que se dé una idea, la inercia que traíamos del 2019 con los equipos de Jaguares, la estructura, los ingresos que teníamos, prácticamente se redujo al 50% del 2019 al 2020. Y para este año creo que también de esa reducción, digamos que ya estamos hablando del 50% de los 2019, estamos con una baja de casi un 20% más o menos. Pero bueno, por suerte el personal profesional de la UAR ha tomado todos los recaudos, siempre en línea con el consejo directivo, para prevenir y para empezar a poder tomar medidas para que esto pueda subsistir sin el menor daño posible. Evidentemente, tuvimos que tomar decisiones no muy felices para nuestros seguidores, para los jugadores de rugby, que fue reducir el plantel profesional de la UAR, que eso se dio el año pasado. Evidentemente hubo muchas críticas, lamentablemente no es hacer oídos sordos a la crítica, pero sí lo que tenemos que hacer es ser responsables de poder mantener la institución lo mejor posible. Y la institución, si bien los jugadores de rugby profesionales son un gran sustento, también tenemos que acordarnos de que pertenece a las 25 uniones y a los casi 580 clubes. Sí. Con lo cual, el año pasado ya se tomaron las previsiones, empezamos a ver cómo venían, digamos, las proyecciones del juego, y cuando vimos que prácticamente no iba a haber competencia para el equipo nuestro de Jaguares, en el mes de abril tuvimos la primera charla y bueno, planteamos esto a los jugadores y tuvimos digamos, la flexibilización de liberar los contratos, porque los contratos tenían cláusulas de salida muy grandes que en este momento no tenían sentido, y por más que llegado a alguna idea por ahí utópica, se le podría haber seguido pagando y puede ser embargando un montón de cosas, ¿Para pero el objetivo... Claro, el tema era para jugar en dónde, ¿no? Claro. El tema era ese, lo que le planteamos, dice, ustedes son jugadores de rugby, yo te puedo seguir pagando, pero vas a estar en el jardín de tu casa saltando a ver si alcanzás el limonero, no lo sé. Y bueno, ahí por suerte se empezaron a mover y lamentablemente, pero por un lado por suerte para ellos, prácticamente 95% consiguió lugar afuera. Quedaron algunos chicos trabajando cuando se reactivó la SLAR, que hoy están participando en ese torneo. Y bueno, después el caso de los lesionados como Maico y la desvinculación de Javier. Bueno, se trató de hacer lo mejor que se pudo. Esto mismo vino acompañado también de una reducción de estructuración muy grande, porque ustedes recuerden que con los Jaguares teníamos prácticamente 18 partidos entre locales y afuera. Eso amerita una estructura de logística muy grande que se desvinculó. Y por otro lado, también lo que tuvimos que ver es reordenar un poquito
lo que era el Rugby Championship, que también eso dejó de tener un ingreso, pero afortunadamente se pudo jugar el año pasado. Y este año estimamos, y bueno, es de público conocimiento que se está tratando de evaluar que se pueda jugar en Nueva Zelanda y Australia, en esas dos sedes. Uno te escucha atentamente porque, claro, lo mismo que digo siempre, da bronca, pero bueno, hay que vivir con el presente y con lo que está pasando. En el 2019 había un ingreso, no voy a los números, sino al global, que se redujo en el 2020 en un 50% y que se vuelve a reducir en el 2021 porque, bueno, porque la estructura hay que achicarla, porque es la única forma de poder mantener. Más allá de eso, los últimos 10 años, por decir así, o los últimos 15, la última década me parece que de la UAR fue muy fructífera y da como para seguir teniendo la cabeza por arriba del agua, por decirlo de alguna forma, flotando. Lo que están haciendo justamente es administrar esos recursos para que no se vayan, pero la UAR en sí, y ahí es donde apunto a que, bueno, me imagino que si el balance fue votado unánimemente por que estaba todo bien, deben estar conformes con el rendimiento de cómo lo fueron manejando. No sé si me explico la pregunta. Sí, mira, afortunadamente, como te decía, la estructura profesional de la UAR tuvo un gran manejo en la reestructuración de la institución. La verdad que, bueno, un gran recuerdo de Carlitos Barbieri, un excelente profesional y un gran miembro de la Unión, que ha hecho un esfuerzo enorme, no solo en el año pasado con el tema de la pandemia, sino en los años previos, porque la verdad que su administración fue muy importante para darle a la UAR unas reservas anticíclicas para cualquier cosa que pudiese pasar. Nunca nadie la pensó, pero bueno, pasó, y gracias a eso estamos tratando claro, lo que vos decías, tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Estamos muy confiados y esperanzados de que esto se pueda solucionar en el mediano plazo, y que podamos volver a seguir trabajando como lo estamos haciendo de cara al Mundial 2023, que creo que vamos a tener la posibilidad de llegar con un muy buen equipo, y seguramente cuando esto se acomode los sponsors van a volver, porque la verdad que creo que a nadie le ha ido mal sponsoreando al rugby y menos a los Pumas, porque de hecho eso lo podemos ver en los periodos que han tenido los sponsors. Generalmente los sponsors han tenido siempre una larga asociación a la UAR, no eran muy cambiantes, ¿no? Evidentemente por ahí a veces estrategias comerciales, como puede hacer los bancos, pero si vemos el caso de Visa, el caso de Medicus, el caso de personal, empresas que vienen acompañando hace muchos años y siguen haciéndolo. Gabriel, ya no hay rugby profesional, lamentablemente, en la Argentina. Algunos jugadores quedan todavía por la SLAR, pero bueno, en mitad de año se terminará ese contrato, pero hay rugby amateur. Y ustedes dieron una importante ayuda el año pasado al rugby amateur. Este año, aparentemente, la situación viene tan complicada o más que el año pasado. ¿Están planteando o están pensando en volver a dar otra ayuda a los clubes como hicieron en el 2020? Mira, siempre el pensamiento de tratar de pensar en los clubes y además en las uniones está vigente. Lo hemos estado hablando y se ha empezado a tratar. Todavía no está cerrado, pero creo que en los próximos días o la semana próxima ya vamos a poder tener un panorama más claro. Pero sin ninguna duda que si los clubes se vuelven a complicar como fue el año pasado con el cierre de las actividades y el cierre de los mismos con la falta de ingreso de cuotas sociales y todo el tipo de recursos que tenían, vamos a salir a ayudarlos. Está muy bueno, y está muy bueno que lo comunique también. En su momento lo hemos hablado y me río porque me acuerdo que pusimos $1 millón en vez de $1 millón, y en su momento la UAR gastó $1 millón en ayudar a los clubes. Que no es fácil porque no hay muchas instituciones o muchas uniones o federaciones que agrupen a sus clubes que hayan hecho esto. Y no sé si la UAR no fue la única. Y ahora sabemos, por cómo viene la situación, que puede volver a repetirse. Con lo cual, por lo que me estás diciendo, y sin ver los números, porque realmente no vi los números del balance, hay espalda como para bancar. De vuelta me viene Carlitos Barbieri, que lo nombraste recién, y bien que la debe haber administrado para que llegue este momento y la UAR pueda poner.
hay 574 clubes y que entiendo que no es lo mismo para un club que para otro, y esto lo tenemos muy claro. Acá hay clubes en donde se pueden bancar otro año de pandemia, y hay clubes que lamentablemente no se la pueden bancar. Así que, sí, bueno. ahí te hago un comentario respecto a eso, porque evidentemente el costado social de cada uno de nosotros hace de que los que tengan menos deberían recibir más. El punto pasa porque esto yo lo discutí mucho el año pasado cuando decidimos la ayuda a clubes, porque habíamos hecho un comité integrado por 3 presidentes de uniones, 3 consejeros y 2 externos. Y para mí, sea un club, como vos bien decís, que no tenga ninguna posibilidad de generar recursos, y otro que tenga todos los recursos que pueda tener, igual que prepandemia, para la UAR son 2 clubes. Y si bien la UAR pertenece a las uniones, esos clubes pertenecen a esas uniones, con lo cual son 574, 575, todos tienen que recibir lo mismo. Tenés que hacerlo equitativo. Lamentablemente sí. No queda otra. Después queda en cada, digamos, unión. En cada pensamiento, en cada honorabilidad o lo que quieras llamarlo, de cada club, que dice, yo no la necesito, que ha pasado. El año pasado varios clubes de Buenos Aires y algunos de las provincias donaron la parte o donaron todo lo que recibían porque no necesitaban a otro club que estaba en peores condiciones que ellos. Eso habla bien de la solidaridad. Es para destacar. Sí, totalmente. También. Y sí. Sí. Yo miro el reloj y me están quedando un minutito y medio para cerrar el bloque. Y vamos a hacer el segundo bloque con Gabriel Travaglini, porque hay mucho para preguntar, porque se viene la ventana y andás a ver qué pasa de acá a mañana, no sabemos lo que va a pasar, así que andás a ver qué pasa con Gales, que tendría que jugar en Uruguay y tendría que jugar aquí en Argentina, porque nombramos recién a unos cuantos jugadores que estaban jugando en SLAR, y por ejemplo me quedo pensando pobre en el pibe Chocobares, que no se le dio, y también quiero preguntarte por Ortega Decio, que fue el rum durante 10 días y todavía no le pudimos preguntar a él, y con nadie de la UAR pudimos hablar, así que me parece más que interesante. Y por supuesto este presente del SLAR, que me parece también que hay una diferencia importante para el equipo argentino, pero como dijimos hace un rato, otro torneo no había, así que más vale que estén jugando algo. Yo creo que es la gran noticia para la región, además con el esfuerzo que se hizo y cómo se está dando, ¿no, Gabriel? Sí, eso es importante porque la verdad que todos los profesionales de la SAR y los organizadores, tanto Chile como Montevideo, Chile recibió de su secretaria de Deportes una felicitación por cómo habían administrado y organizado el torneo con los protocolos. Los jugadores estaban todos en el mismo hotel, nadie salía a pasear ni a hacer estupideces. Tuvieron que salir antes porque Chile lamentablemente cerraba los aeropuertos. En vez de salir el lunes a la mañana, tuvieron que salir a las 2 de la mañana, que se fueron yendo a las 3 de la mañana. O sea, son todas cosas que hay que tener en cuenta y demuestra las ganas de poder hacer un torneo. Cuando se quiere hacer, se puede hacer. Vamos de a poquitito, si te parece, una por una, Gabriel, con la que dejamos del bloque anterior. Meternos en la ventana de julio, me parece que es una de las preguntas que quizás nos hicieron llegar un montón de los televidentes y de los oyentes de radio también. Ya sé que me vas a decir, y qué sé yo, si no sé qué va a pasar mañana, pero ¿cuál es la idea de la UAR? No, en realidad la idea de la UAR es mantener los compromisos de las ventanas. De hecho, Gales sigue, hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación negativa de que cancelen la gira. Ellos siguen insistiendo en hacer la gira. Como ellos tienen un partido previo de preparación en Uruguay, irían primero a Uruguay. Llegado el caso de que acá la situación esté muy complicada, existía la posibilidad de que el equipo se traslade a Uruguay, evidentemente con cuarentena previa y con las burbujas necesarias para poder hacerlo. Pero hasta hoy no hemos tenido ninguna negativa de la Unión de Gales de cancelar la gira. En un momento, es una muy buena noticia, Gabriel, esa. Muy buena noticia. Sí,
Bueno, esto es como todo, como decía recién Jorge, ¿no? Es el día a día. O sea, a hoy, 4:30 de la tarde, no llegó nada todavía. Quizás, viste, como ahora están cenando y ya no labura nadie, por ahí la mala noticia la tenemos mañana, no sé. No, pero, es que no sabés, es un día a día de verdad, en todo el mundo hoy día. Es un día a día, es un día a día. Vos fijate lo que ha pasado en Europa con respecto al rugby. Arrancaron fenómenos, después se cortó, después empezaron a tener distintos puntos, algunos más cuidadosos que otros. No hay público en los estadios, o sea, son realidades que tenemos que mirar porque lamentablemente vamos a sufrir acá también, ¿no? Evidentemente el rugby profesional tiene otro condimento, digamos, un poquito más seguro, por así decirlo, que el rugby amateur, porque como son profesionales y saben que si hacen macana y se contagian, no juegan, o como pasaba en Francia, que vos tenías 2 contagiados, perdías por 28-0. Eso te impactaba en el tanteador, en los puntos, en todo, ¿no? Entonces, el jugador profesional es más cuidadoso, con lo cual yo creo que de no haber grandes, digamos, complicaciones, se debería poder jugar, ya sea en Montevideo o acá mismo. Ojalá que se pueda jugar acá, ¿no? La opción de Europa, hablábamos con Jorge también y hemos hablado también con varios entrevistados, ¿era una posibilidad también, estando todos los jugadores prácticamente también allá? ¿Que se jugara en Europa la serie con Gales y con Italia? No, eso, mirá, son versiones. A mí me llegaron, un día me llega de una consulta de Alan Thomas, que es un segunda línea de Gales, que es el manager de los British Lions, que a ver si podía, que le habían pedido organizar un partido de los Pumas contra los British Lions en Barcelona, creo. Y digo, no tenemos ninguna novedad, por ahí es algún advenedizo que quiera hacer un negocio. Pero yo creo que esa posibilidad de hacer algo en Europa siempre existió, porque antes que aparezca el Super Rugby también estaba. Evidentemente, lo interesante de esta situación de poder jugar al rugby acá implica de que tenemos mejores recursos económicos para poder seguir adelante. Lógicamente. Si bien tenés más gastos, pero el poder tener los partidos acá, el poder jugarlos acá, nos da otro respaldo. Pero la posibilidad de que se haga acá, allá, donde sea, queda, digamos, por decirlo así, en segundo plano. Lo más importante es que puedan jugar y que podamos mantener el ritmo de juego de cara a lo que es el Mundial de Francia del 2023, ¿no? Yo voy a una que dejé en el bloque pasado y que movió un montón. Por un lado, la bronca que debe tener Santiaguito Chocobares con todo lo que se viene jugando, con todo lo que se mostró y que finalmente no pudo quedarse en un rugby de primer nivel, que le hubiese venido muy bien a él y seguramente, como le pasó a tantos otros jugadores argentinos desparramados hoy por el rugby del mundo, para foguearse. Sirve que esté el Leslar, hay una diferencia importante cuando uno lo ve con los demás. Por un lado, ¿qué te pareció eso y qué fue lo que no pudo determinar el pase de Chocobares afuera? Y por el otro, lo de Ortega Decio, que tenía contrato hasta el año que viene, que vimos que la UAR lo rescindió, vimos que el jugador salió a hablar por las redes, pero no dio ninguna nota. Vimos incluso el apoyo de su señora y la familia en las redes, pero no hubo una comunicación fluida, me parece, entre un lado y otro, y se terminó rescindiendo el contrato. Entiendo que porque no se pusieron de acuerdo. Mira, con respecto a lo de Santiago, sí, lamentablemente fue el único que le tocó un llamado de Nueva Zelanda, que tenía la frontera cerrada, perdón, después que se arregló el contrato, cerró las fronteras y no pudo ingresar. Pero yo no dudo que con el nivel que tiene Santiago va a conseguir enseguida algún club sin ningún problema. Con respecto a lo que hoy está jugando la SLAR, bueno, es un jugador de rugby profesional y yo creo que por lo menos tiene actividad y es importante. Si bien hoy, yendo a la SLAR, el equipo está con mucha diferencia, yo creo que efectivamente ayuda mucho, aunque no lo parezca, a los otros países a poder seguir mejorando. Seguro. Esto es algo histórico que nos pasó siempre, desde que
a principios del siglo XX jugaban argentinos contra extranjeros porque no había nadie, sino que eran los de Buenos Aires contra los ingleses. Ese era el partido, hasta cuando empezaron a venir las giras. Perdíamos por amplio margen y bueno, después se fue achicando. Esto mismo le va a pasar a los países de Sudamérica porque van a ir mejorando, claro. La competencia te ayuda a mejorar. Exacto. Siempre es difícil comerse los tantos que se están comiendo, pero ayuda a mejorar sin ninguna duda. Y con respecto a lo de Javier, yo creo que hay alguna diferencia. Desde el lado humano, a nadie le gusta quedarse sin trabajo. Yo me quedé 3 veces sin laburo y bueno, son las reglas del juego, por decirlo así. Él es un jugador profesional que, bueno, tenía un salario y dependía no del Aguar, sino del entrenador que arma el equipo. Yo no hablé ni con Nacho, ni con Mario, ni nada, pero simplemente por lo que leí en los medios que me parecía razonable. Quizá hoy el proyecto de armar un equipo para Francia 2023 implica tener jugadores con una proyección más joven, con más años, y de hecho tampoco Javier estaba teniendo un sueldo que se podía acomodar dentro de lo que era el torneo de la SLAR, con lo cual no es que no nos pusimos de acuerdo, simplemente se le dijo no te tiene en cuenta el entrenador, lo mismo que pasó el año pasado cuando empezó la pandemia, que hablamos con la mayoría de los jugadores, le dijimos, no es que no te pueda tener en cuenta el entrenador, no va a haber rugby acá. Se pueden quedar no acá voy a pagar tu sueldo para algo que no va a funcionar. Claro, suponete que para evitar un conflicto legal, podríamos decir, bueno, está bien, te pago, porque antes de que se decida esto, tuvimos, como tuvo todas las empresas, algunas modificaciones por alguna reglamentación que sacó el Ministerio de Trabajo, que se podían reducir los aportes y un montón de cosas, pero bueno, la realidad es que seguís reduciendo o te vas afuera a tratar de ganar más. Y creo que la mayoría de los que lo hicieron, lo entendieron. La verdad que no conozco el caso de Javier puntualmente, si tuvo alguna oferta o no tuvo alguna oferta, pero lo que sí puedo decir es que cuando vos sos un jugador profesional, aceptás un sueldo y aceptás unas condiciones y lamentablemente ya pasás a ser un empleado, que si no estás en los planes de la empresa, te tenés que ir. Y evidentemente, como en algunas redes o en algunos comentarios han dicho, debe haber resignado cosas, sí, pero bueno, es las mismas cosas que pueden resignar vos, Jorge, vos, Hernando, yendo a laburar, porque es tu laburo. Yo creo que por ahí, quizá, y no me pongo en víctima, sino que nosotros cuando jugábamos en la década del 80 o 90, sí resignábamos cosas, porque jugábamos ni por el pancho y la coca, porque a veces teníamos que pagarla nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que son situaciones totalmente distintas. Sí, una consulta con respecto al rugby profesional. Ya estamos cerquita del segundo bloque, vamos a meter un tercer bloque más porque está muy interesante la charla, Gabriel. ¿Qué se está viendo el tema del Tri Nation o volverá a ser Rugby Championship? ¿Qué posibilidades están evaluando? Y un párrafo sobre la SLAR, que me parece que es el gran acontecimiento de la región, lo dijiste recién, y lo que va a hacer crecer. ¿Y qué te pasó con la primera fase del torneo? Con respecto al Tri Nations, hoy por hoy Sudáfrica tiene intenciones de jugar, pero bueno, están muy complicados. De hecho, una de las cepas nuevas más potentes, además de la de Manaus, es la de Sudáfrica. Con lo cual, bueno, ojalá que puedan participar. Este año es distinto porque ellos ya están teniendo actividad con sus seleccionados provinciales, a diferencia del año pasado, con lo cual esperamos que puedan competir. Y con respecto a si va a ser Tri Nations o Quad Tri Nations, bueno, o Rugby Champions, dependerá de qué decida Sudáfrica, que bueno, se lo respetará. Pero tanto Nueva Zelanda como Australia están muy deseosos de volver a hacer el evento y de compartir sedes. A diferencia del año pasado que se hizo en Australia, hay una posibilidad de que se dividan las dos sedes y se jueguen en Australia y Nueva Zelanda. Evidentemente esto para nosotros nos va a impactar, como fue el año pasado, ir con mucha anticipación, hacer cuarentena, poder jugar algún partido amistoso allá para empezar a arrancar, ¿no?
Hay que ver qué es lo que pasa. Yo tengo familiares en Australia y la semana pasada hubo un rebrote, nada que ver con lo que pasa acá y mucho más organizado. Y bueno, y me comentaba hoy a la mañana, justo que hablé, que ya está controlado, que eran pocos casos, pero me imagino que también tendrán que ver, sobre todo me quedo pensando en hacer 2 sedes, como se está haciendo hablar ahora, ¿no? Montevideo y Chile, para ver cómo trasladan la burbuja. Y sí entiendo que la logística sobre todo para los argentinos, no es nada sencilla. El gasto, el movimiento de un lado al otro y el tema de la pandemia. Sí, ahí mira, yo creo que, bueno, siempre lo dije de esta forma, acá en nuestro país, cuando el año pasado ya se anunciaba el inicio del torneo de la Urba la semana que viene, yo manifesté, le digo, mira, me parece que no podemos apurarnos porque no depende de nosotros. Y bueno, de hecho, fíjate que con el DNU que sacaron desde presidencia anoche ya no está dependiendo de nosotros. Claro. Y en Nueva Zelanda lo mismo. Nueva Zelanda es muy celoso y muy cuidadoso de sus actividades a nivel gobierno, y por más que Nueva Zelanda tenga intenciones a nivel unión de organizar el evento, va a depender mucho de lo que diga el gobierno. Uh-huh. Y bueno, yendo a la otra parte, lo que decía Hernando del ASLAR, yo creo que el ASLAR es un torneo que tiene mucho futuro, pese evidentemente que hay muchos tecnócratas, sí. Que opinan de que no es un buen torneo, y evidentemente que es lo mismo que vos me digas, bueno, qué sé yo, sin ser partidario de ninguna marca, pero tengo un Audi en la puerta y tengo un Fiat Siena, y los dos son autos, y bueno, si estoy mejor para poder bancar el Audi lo voy a jugar, pero si no voy a usar el otro. Exacto. Y acá es lo mismo, hoy en día no tenemos ningún tipo de torneo, ningún alcance de ningún tipo de torneo más que el ASLAR. Entonces, yo bueno, hay que jugarla. Yo entiendo, y además, y también lo hemos discutido con Hernando, porque nosotros ya estamos viejos y nos ponemos a discutir como los viejos. Incluso, ahora lo vamos a hablar en el bloque que viene porque estoy corto de tiempo, pero incluso si convenía hacerlo tan fuerte al equipo de Jaguares, y si no hubiese convenido echar más en los otros equipos para poder ver mejor el funcionamiento. La que dejamos picando era, claro, más a decir, Jorge, estás hablando con el diario del lunes, y lo mismo me diría Pancho Rubio, seguramente. Yo digo que no. Yo digo que entiendo la base de Jaguares y entiendo también que hay 50 y pico de pibes, jugadores en otros equipos de Jaguares. Yo lo veo a Bonchi García, que para mí es figura todos los partidos, jugando en Cafeteros, y digo, pucha, qué lástima que no tiene 2 o 3 más para acompañar. Hablando de Colombia, ¿sí? No hablando de Uruguay y de Chile, que entiendo que están en otra posición y que están pensando en la clasificación al Mundial, incluso hasta Brasil, ¿no? Que podrían llegar. Pero me quedé pensando en Paraguay y en Cafeteros, si no hubiese servido más quizás rotaciones. Se me ocurre, Axel Zapata ya lo conocía, Aspirina, y sabe cómo puede jugar, pero serviría que Axel Zapata venga para este lado y para allá vaya 6, por poner un pilar cualquiera. A eso me refería, el otro día lo hablaba con Hernando, y Hernando me decía que no, y yo decía que sí, bueno, y te la traslado a vos. ¿Qué pensás? Y hablando con el diario el lunes, no entiendo lo que tuvieron que hacer. Y el huevo también habrá estado ahí metiéndole mano para que la cosa se acomode bastante pareja. Así todo, me parece que hay una ventaja importante. Mirá, hay muchas variables que nos llevaron a bastantes reuniones a poder llegar a esto. Una era de que teníamos que respetar lo que habían definido en enero o febrero del año pasado los presidentes de uniones con respecto al reglamento, porque evidentemente también hay una variable que, fíjate que hoy en día, el año pasado no, porque estaba Lemoyne en Chile, hoy en día todos los entrenadores son argentinos, con lo cual es más fácil buscar un jugador argentino. De hecho, yo tuve varias discusiones, porque claro, como es más fácil traer un argentino, nosotros el reglamento estipula de que no puede haber más de 2 jugadores por club en toda la liga. Entonces venía el pedido por un tercero. No me acuerdo el nombre, y no vale la pena, pero era un primera línea. Entonces mi respuesta fue, ¿sabes cuántas primeras líneas hay en la Argentina por el BDWAR? 16.000. ¿Por qué me tenés que sacar 3 de un mismo club? Claro. Porque claro, lo que pasa es que, pobre, es la comodidad del que conoce. Yo lo entrené en juveniles, lo entrené en mi club. Sí, lógico. Entonces, nosotros, previo a eso,
no llegó a ser un draft, porque el draft es una selección que vas tomando en orden, pero sí separamos los jugadores que estaban afectados a Argentina 15 y los otros jugadores que estaban en el sistema, en el radar de Pancho Rubio, ya sea M18, M20 o algunos jugadores que ya habían pasado por el sistema. Hicimos una lista de 40 jugadores disponibles, respetando el reglamento que nos habían dado los presidentes de 2 por club. Esos 40 jugadores quedaron a disposición de las 5 franquicias para que ellos elijan. Esto fue manejado por Pancho, por el Hugo Urcade, que es el gerente de rugby de Sudamérica Rugby, y decidieron cambiar el formato, darle la posibilidad a los más débiles, que en este caso eran Paraguay y Cafeteros, que elijan ellos primero, con un tope. Paraguay eligió 15, creo que Cafeteros eligió 10, Chile me parece que eligió algo de 5, Uruguay me parece que 2 o 3, porque había 2 jugadores que ya están jugando en Uruguay, y Brasil también 5 o 6. Y ahí se fueron los 40. Con lo cual fue decisión de Aspirina Pérez o de Rodolfo de elegir los jugadores que ellos querían. Evidentemente vos decís, bueno, pero si hubiese sido una mezcla de los de Jaguares 15 con los demás era más parejo. Pero el objetivo de esto no es que sea parejo, es que el rugby se desarrolle más fuertemente en esos países. ¿Cómo se desarrolla? No poniendo 15 argentinos, poniendo 5 argentinos y 10 paraguayos o 10 bolivianos. Evidentemente sí, por el desarrollo que ha tenido el rugby en Colombia, probablemente le falte jugadores con prestancia, sobre todo en los forwards. Pero bueno, es ir acomodándolos para ayudarlos, no para, como dice el refrán, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Igual te digo, Gabriel, una grata sorpresa de varios jugadores colombianos y de varios paraguayos. Qué bien que se ensamblaron con los argentinos. Obviamente, falta esto, Nueva Zelanda nos hizo 90, Sudáfrica nos hizo 70. Me quedé pensando en eso, lo Pumas en el 2012. Claro, si hubieran querido ellos, no jugamos más con esto. Y sin embargo, el desarrollo, ahora Argentina le ganó a Nueva Zelanda y ya Sudáfrica le ganó un par de veces. Esa es la competencia de la que hablabas hace un rato. La competencia hace que vos mejores. Si vos jugás contra el mejor, siempre vas a ir mejorando. Y acá los mejores son Jaguares y bueno, lo otro va a ir acomodándose. Te dejo una, Nacho, y tengo otra ya anotada y tengo otra que se me va a ir y me va a ir el tiempo. Así que dale. Se nos va a ir el tiempo, por eso. La otra pregunta era, me imagino la condición de Sudáfrica en este momento, que es muy complicada, pero hablar de la Carry Cup, esa posibilidad para que estos chicos sigan teniendo competencia a lo largo del año, y también de Argentina 15, como ese sudamericano que se hizo el año pasado en Uruguay, si va a haber o va a haber alguna competencia de juveniles, que lo hablamos con Cochi también en su momento. ¿Qué está pensando la UAR para la segunda parte del año? La posibilidad de Sudáfrica siempre existe. Sudáfrica siempre nos ha abierto los brazos, está. Hoy depende de la situación de la pandemia que ellos tienen, con lo cual hoy por ahí no se puede avisorar un horizonte con respecto a eso. Como dijimos varias veces hoy en el programa, es el día a día, pero la posibilidad de poder jugar la First Division está. Eso no hay ningún problema. Con respecto a las otras actividades de Argentina 15 para lo que resta del año, todavía no está totalmente cerrado, pero el sudamericano se debería volver a jugar siempre y cuando las condiciones se den. Y con respecto a los torneos de los juveniles, la verdad que hoy en día están haciendo, tanto Cochi como su staff están haciendo una recorrida. Hoy creo que estaban por el sur, detectando jugadores y haciendo clínicas para poder ir viendo qué se podía hacer. Tenemos la posibilidad también tenemos proyectado para fin de año el torneo de desarrollo de M18, que eso también le va a dar una especie de competencia, pero todo está previsto, digamos que, como dicen los contadores, en la planilla de Excel está puesta, después hay que ver si se puede hacer. Cuando hablábamos de un año de transición, sin lugar a duda que este es un año de transición. Sí, y mira, sin lugar a duda. El año pasado que nosotros tuvimos en 2 meses y medio una reunión con cada unión todas las noches, de 7 a 10 de la noche, y el argumento siempre fue el mismo. El año 2021 va a ser un año de transición, va a ser un año de reacomodamiento, donde el principal objetivo va a ser el juego, no la competencia. El juego para que los chicos vuelvan a tener contacto, vuelvan a estar con sus amigos, vuelvan a jugar con las consideraciones del caso, como fue
la sugerencia de arrancar con un tira-saca y ese tipo de cosas, Sí. pero la realidad es poder hacer algo que nos sirva y que le sirva a todos y que no se corte por responsabilidad Claro. nuestra. Si Sí, se sí, corta sí. por decisiones gubernamentales, ahí no vamos a No poder hay hacer otro nada. tema. Claro. Bueno, yo voy a meter dos picantes. Una que la tenía y una que me apareció. Una que la tenía en mente y una que me apareció a medida que fuimos hablando. Si la tenés para responder, la respondés. Si no, no. Pero me quedo pensando, ¿en qué quedó? Por el SLAR me vino a la cabeza ahora. ¿En qué quedó el tema Seibo con el lío de Ricomi que no habló más nadie? Entiendo que seguramente habrá iniciado el juicio por el problema que había. Y la segunda es algo de lo que le dimos mucha manija en el arranque y después nos quedamos. ¿Cómo sigue el Rugby 2030? Tengo pedido una nota también con el doctor Soler, que sé que tenía que viajar o tuvo que viajar a España por un programa personal, pero también tengo pedido una nota porque me interesa lo que hablamos siempre con Hernando, la difusión de un montón de cosas que hay que darle difusión. El rugby femenino es una de ellas. Y tratamos desde acá de abrir el panorama. La de Seibo es más puntual, ahora que cerró el balance, me vino a la cabeza mientras estábamos hablando de SLAR, qué pasó con Seibo, y me quedé pensando también en que el año que viene capaz que aparecía otra franquicia y si podía venir o no. Pero bueno, te las dejo ahí las dos picando. Yo te agrego eso, si Seibo puede ser franquicia el año que viene también, 2 franquicias argentinas. Mira, Seibo no hemos recibido ninguna demanda iniciada. Los abogados son los que siguen todo el tema no hay ninguna demanda iniciada, evidentemente, Ricomi salió a los medios a manifestar su punto de vista. La verdad que nosotros no sentimos que teníamos que manifestar el nuestro, porque eso fue lo que le transmitimos a él y las razones por las cuales no se seguía con Seibo, que principalmente era porque había cambiado el formato del torneo y eso estaba estipulado en el contrato, que de haber un cambio del torneo, que no era decisión nuestra ni de la franquicia, se podía rever el contrato. Es más largo, hubo negociaciones, hubo charlas, pero bueno, no se llegó a un acuerdo y se decidió rescindir. Y la otra, me perdí. Yo también estoy viejo, Jorge. ¿Cuál era la segunda? La del doctor Soler. Me quedé con el 2030. La del 2030. Bueno, el doctor Soler, la verdad que es un profesional de mucho prestigio y muy interesante en todo lo que hace. Sigue trabajando con el programa 2030. De hecho, se están haciendo reuniones muy chiquitas a modo prueba piloto. Creo que se hicieron 2 en Córdoba con presidentes y con presidentes de clubes y con miembros del Consejo de Córdoba. Y la idea es seguir progresando en todos los 24 programas que tiene el programa para poder seguir trabajando. Y hay distintos estratos. Hay, digamos que, por decirlo de alguna forma, hay para todos los gustos, porque tenemos actitudes referidas a todo lo que es el tema de carácter y el tema espiritual y el tema filosófico para los entrenadores, para los jugadores, para los dirigentes y evidentemente también para los jugadores, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero se está avanzando muy bien y creo que se está haciendo un buen trabajo. La comisión de Rugby War 2030 lo preside Javier Escalante, que está haciendo un muy buen trabajo, acompañado por otros miembros del Consejo y bueno, están dedicando con mucho énfasis a esto, ¿no? Ya hablaremos con el doctor Soler, pero me vino a la cabeza y quería preguntar porque de vuelta ahí es donde me meto en la parte de la comunicación y no quiero, le agradezco a Iván además, porque siempre, cada nota que hacemos hay que agradecerle a Iván, porque gracias a eso está, pero hay cosas que en donde no tiene la culpa Iván, y esto es, tratamos de ayudar siempre. Te dejo, Nacho, ¿querés una más? Que estamos en el borde, dale. Sí, me quedó una en el tintero, sí, en caso de que pudiera haber una franquicia más el año que viene en SLAR, y Seibo propone estar, ¿aceptarían? La verdad que no tenemos por qué no aceptar actualmente. Evidentemente, si arranca con un juicio, no vamos a poder aceptar. Lógico. Pero reviendo todas las... Yo creo que siempre tenemos que aprender de los errores. Y yo creo que ambos cometimos algunos errores por ser la primera vez que pasaba esto en la Argentina, pero considero que revisando los errores se puede hacer algo muy bueno y muy serio. Y si hay otra franquicia, bienvenido sea. Está bueno esto que decís, porque no es un problema nuestro. Si
No, está bueno pulirlo y si hay errores y reconocerlo y si se puede solucionar es lo que hablamos siempre. Está el tema del rugby de Salta que lo estamos siguiendo y escuchamos una parte, escuchamos la otra parte y digo, pero pucha, lo hemos hablado con Eliseo acá en este mismo programa. ¿Cómo nadie se pone a juntar esas dos partes? Si tiene solución, me dicen desde BBWAR tiene solución porque ahí están todos los números. Bueno, soluciones no, porque si no, el que va a terminar pagando es el rugby de Salta. Y la realidad es que no estamos para en este momento tener estos problemas. Sí, yo creo que ahí muchas veces tenés el problema de que todos los seres humanos tenemos, que es un poquito, no digo el ego, pero el orgullo, ¿viste? Y muchas veces es muy difícil correr el orgullo para poder ceder en algo, ¿no? Y evidentemente no sé cómo es la interna, sé que hay dos grupos que están discutiendo por alguna participación de votos o de posiciones en la unión, pero bueno, la verdad que es una lástima, como vos bien decís, lo único que se perjudica es el rugby del Salta y los clubes. Sí, señor. Nos pasamos, me están jugo, tirando, ¿no?, de la oreja de vuelta. Le sacamos el jugo y cómo. Sí, y da para más. Primero agradecerte, Gabriel. Sí, después, si no estás en tema, lo de Salta, léelo en Rugby Champán, porque hacemos hablar a las dos campanas, lo que hacemos siempre. Ponemos de un lado, ponemos del otro y tratamos de sacar conclusiones en base a eso. Agradecerte de nuevo de tenerte en este Rugby Champán TV número 11. Creo que no quedó nada, y si quedaron dando vuelta, bueno, habrá que hacer otro programa después. Le preguntamos de todo. Y sí, me parece que la gente creo que con esto también va a estar contenta porque hay mucho para hacer. Ojalá que la semana que viene se esté jugando el rugby en Buenos Aires, así como se está jugando en varias uniones del interior del país, y que la pandemia no siga creciendo y pueda ser controlada y que empiecen a llegar las vacunas, me parece lo más clave para todos. Si te quedó algo, mira, es el momento. Te doy un dato importante yendo a lo que vos decías y el espíritu de lo que es el juego. Casualmente ayer o hoy a la mañana hablé con Eliseo para monitorear cómo estaba la cantidad de jugadores en actividad. En el año 2019 tuvimos 71.000 jugadores fichados. Estamos en un 70% de jugadores en actividad, con lo cual hay casi 63.000 jugadores jugando hoy. Lo hablé con Eliseo el otro día, yo sé que estoy pasado, haría un cuarto bloque. Me llamó la atención incluso lo de Eliseo. Es una muy buena noticia. Lo que me decía Eliseo, que no terminé le dije, ¿estás seguro? Sí, yo sé que Eliseo hace estadísticas, así como nos gustan a nosotros. Pero a lo que voy decía que de un año al otro bajaba un 50% el rugby femenino la inscripción. O sea, se renovaba, pero bajaba un 50%, y en el rugby masculino un 30%. Esto que me está diciendo ahora me sorprende. Y me alegra porque debe haber ido a ver los números también, Eliseo. No, pero además, ¿sabes cuál es el tema? El hecho de que baje es una realidad, porque es como todo. Salen muchos, pero entran muchos otros de M14. Claro. Bueno, Gaby, gracias por tenerte en este Rugby Champán. Un abrazo grande y a disposición. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Hernando. Saludos, Jorge. Gracias, ahí Gabriel. Está. Cerramos este tercer bloque, nos va a quedar corto el cuarto y ya se va a venir seguramente algo de lo que quedó del SLAR, el gran triunfo de Jaguares ante Peñarol. Gracias, Gabriel, y nosotros seguimos. Vamos a la pausa.